En este día, fiesta de la transfiguración del Señor, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, celebra hoy la Iglesia la fiesta de la Transfiguración del Señor, y en nuestra diócesis de Jujuy celebramos al Santísimo Salvador, patrono de la ciudad y de la diócesis. Lo que nos relata esta página del Evangelio que acabamos de escuchar es algo muy diferente a la mayoría de los hechos que se encuentran narrados en el resto del mismo Evangelio. El autor del texto nos dice que esto era una visión. Las visiones son experiencias que tienen algunas personas en las cuales perciben realidades que no son de este mundo, sino que vienen de Dios. El Evangelio nos refiere que Jesús eligió a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Los separó de la gente y los llevó a un monte solitario. Estos mismos 3 estarán con Jesús en el monte de los Olivos, cuando, antes de ser entregado, Jesús se recogió en la oración con el Padre. Ya 6 días antes, a la transfiguración, Jesús les había anunciado a sus discípulos que iba a padecer y morir. Y estos discípulos que habían escuchado esto, ahora se encuentran a solas con Jesús y tienen esta experiencia religiosa. Jesús cambia de aspecto ante ellos, su rostro es como el sol radiante y las ropas tienen la apariencia de la luz. Junto a Jesús, Moisés y Elías, y una nube resplandeciente que los cubre a todos. El Señor manifiesta su poder, su grandeza y su ser divino, teniendo la misma gloria que Dios manifestó en el Antiguo Testamento. San Mateo quiere establecer una relación entre lo que vieron los discípulos en esta visión y lo que verán después en la noche de oración en el Monte de los Olivos. Este mismo Jesús, que a los ojos de todos es un hombre verdadero, capaz de sentir tristeza y angustia ante la pasión y la muerte, es el que a los ojos de la fe se revela como verdadero Dios, poseedor de una gloria igual al Padre, atestiguado por la ley y los profetas. La descripción de la visión termina cuando se escucha la voz del Padre: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. En la voz del Padre que resuena durante la visión se dice entonces que este Jesús, Hijo de Dios glorioso, es el mismo servidor que tomó las cargas de todos hasta morir por todos. Seguir a Jesús por el camino de la cruz es entonces hacerse servidor de todos los demás. Este es el único camino que conduce a la gloria del Hijo de Dios. El Padre nos ordena escuchar a este Jesús que nos promete la gloria celestial, pero siempre que sepamos ir con Él por el camino del servicio a los hermanos y de la solidaridad con todos, especialmente con los más débiles y pecadores. Este Jesús Salvador es el que hoy honramos en Jujuy, nuestro Santísimo Salvador. Le pedimos a Él que escuche nuestras oraciones en este tiempo de pandemia que estamos viviendo,
y que en su infinita misericordia se apiade de todos los enfermos y de los que sufren en estas circunstancias, que sostenga el trabajo servicial de los trabajadores de la salud y todos aquellos que están llevando adelante las tareas necesarias para que podamos atravesar esta pandemia con el mejor costo posible en cuanto a la salud, a la economía familiar y al bienestar. Santísimo Salvador, ten piedad de nosotros. El Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.